Continuando, hermanos, con las gracias de la unión con Cristo en la aplicación de la salvación, o más bien, concluyendo, hermanos, con las gracias de la unión con Cristo en la aplicación de la salvación, veremos ahora una consecuencia derivada de la unión con Cristo, que es la libertad en Cristo. Una consecuencia derivada de la unión con Cristo, que es la libertad en Cristo o libertados en Cristo. Para poder ver nuestro tema, hermanos, lo primero que necesitamos hacer es aclarar a qué clase de libertad nos estamos refiriendo aquí. Y esto debido a la inmensidad de definiciones que se han dado a la palabra libertad en Cristo en el evangelicalismo de nuestro tiempo. Un muy grande sector evangelical piensa, por ejemplo, que libertad o que ser libertados en Cristo o que tenemos libertad en Cristo consiste en la desinhibición de la modestia y el decoro para ponerse a saltar, bailar y hacer piruetas frente a toda la congregación. Hay un muy grande sector evangelical en nuestro tiempo que piensa que la libertad en Cristo consiste en eso. Consiste en perder toda inhibición o vergüenza para entonces ponerse a saltar, ponerse a bailar, a dar piruetas y todo esto muchas veces delante de toda la congregación. Y dice, si usted no salta, baila y da maromas es porque no es libre. Por lo que entonces cuando ellos llaman, o lo que ellos llaman libertad es entonces esa desinhibición de la vergüenza para atreverse a hacer esas cosas. Mientras que otros consideran que la libertad en Cristo consiste en la abolición de la ley moral y de toda norma de vida para el creyente que no sea el amor y ya. Hay en efecto otro sector del evangelicalismo que cuando ustedes le preguntan ¿qué es la libertad en Cristo? Ellos responden es que ahora nosotros ya no tenemos que obedecer la ley de Dios. Dicen ellos, la ley quedó abolida, somos libres de la ley y somos libres de toda norma u obligación o imposición que nos digan que debamos obedecer, salvo el amor. Dicen ellos, ahora estamos bajo la ley del amor, así que entonces no tenemos que obedecer a los mandamientos. Pero nosotros, hermanos, vamos a usar el término libertad en el sentido en el que está expresado en el texto que precisamente enuncia la libertad en Cristo y el texto que ellos mismos utilizan para dar estas definiciones erradas de lo que es la libertad en Cristo. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 2 y vamos a leer en el versículo 4 el enunciado de la libertad en Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 4 dice así. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Bien, para poder comprender, hermanos, correctamente lo que este versículo nos está queriendo decir con la palabra libertad, veamos primeramente el contexto en el que estas palabras son dichas. Recuerden ustedes que para poder interpretar un texto es necesario que tomemos en cuenta el contexto
de qué está hablando el pasaje y en qué contexto se están diciendo estas palabras. En este caso, el apóstol está escribiendo, como ustedes ven, a los Gálatas. Ya han pasado 10 años aproximadamente desde que el apóstol Pablo tuvo que subir con Tito a Jerusalén para aclarar la controversia judaizante que leímos en Hechos capítulo 15. ¿Se fijaron? Ya han pasado 10 años para cuando el apóstol escribió estas cosas, de que él mismo había subido a Jerusalén para aclarar esa controversia judaizante. Y ahora, 10 años después de eso, no solo los judaizantes no han parado de atacar la fe, sino que al parecer han estado logrando un considerable éxito en las iglesias de Galacia. Es decir, que ellos han continuado esparciendo sus ideas judaizantes y ahora lo están haciendo por Galacia. Y 10 años después, parece que algunas iglesias o gran cantidad en las iglesias de Galacia están aceptando las premisas de los judaizantes y muchos de ellos particularmente se están circuncidando y están aceptando el judaísmo como parte de su vida cristiana. Pablo entonces comienza su carta aclarándoles a los Gálatas cómo es que ese asunto ya se había aclarado desde hace 10 años, cuando él había ido a Jerusalén, y él comienza narrándoles todo lo que sucedió, como lo expresa en las palabras del capítulo 1 y parte del capítulo 2 hasta donde leímos. Si ustedes leen en su casa, el apóstol comienza a narrarles todo cómo sucedió y les dice: cuando yo fui a Jerusalén, entonces subí, miren el versículo 1, después pasados 14 años subí otra vez con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Se fijaron? El apóstol está entonces explicándoles todo lo que pasó en el concilio. Les está diciendo: llegamos allá, nos recibió la iglesia, como leímos en Hechos 15, iba conmigo Bernabé y venía también Tito. Y como si ustedes advirtieron también en Hechos 15, nos dice que estando ya en la reunión, comenzaron a platicar del tema del asunto, y entonces se introdujeron, dice Hechos 15, unos de la secta de los fariseos. Se introdujeron en la reunión, haciéndose pasar por cristianos, por hermanos creyentes, y entonces comenzaron a exigir, por ejemplo, que ya que Tito estaba ahí y él era un gentil y no era judío, comenzaron a pedir que se circuncidara, porque para ellos era incorrecto estar en la misma habitación o en la misma mesa con alguien que fuera gentil y que no estuviera circuncidado. Y empezaron a exigir que eso fuera así. Y entonces es cuando vienen las palabras del apóstol. Dice en el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud.
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que ahí en esa reunión, no sabemos cuánto tiempo duró, pero que ahí en esa reunión esos judaizantes pararon la reunión y dijeron, no podemos seguir esta reunión hasta que ese gentil se circuncide, porque así es como debe ser, así lo marca la ley y así dice la ley de Dios. Entonces, para los que piensan que el apóstol Pablo vivía con la filosofía de me hago a los judíos judío y a los gentiles gentil, el apóstol dice, no accedimos y dijimos, no se va a circuncidar. Pero es que así dice la ley, si ustedes dicen que creen en Dios, ahí está la Biblia lo dice. Y dice Pablo, ni por un momento consideramos la posibilidad de hacerles caso. Ni por un instante. ¿Por qué no? Dice, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Así que entonces, viendo el contexto, pregunto, ¿de qué libertad y de qué esclavitud es de la que el apóstol nos está hablando aquí? ¿De la libertad para danzar? ¿De la libertad de toda ordenanza impositiva de la ley moral? O aún más, ¿nos está hablando de la libertad del pecado? Porque ciertamente la Escritura nos habla de la libertad del pecado, que Cristo nos hizo libres del pecado, de la esclavitud del pecado. Pero pregunta, ¿es de esa libertad de la que se está hablando aquí? En este caso específico, no. No se está hablando de esa libertad, sino que se está hablando de la esclavitud a la ley ceremonial del judaísmo racial y tradicional. Aquí se está hablando de la esclavitud a la ley ceremonial del judaísmo racial y tradicional. Y la libertad entonces de la que se está hablando es la libertad en Cristo de que ahora ya no estamos bajo esa ley ceremonial judaica, racial y tradicional. Esto lo afirmamos no solo por la enseñanza de Hechos 15, 1 y 2 que vimos acerca del motivo de la controversia judaizante, sino también porque es lo que el apóstol se dedica a explicarles a los Gálatas en todo el resto de su carta. Y les dice, miren ahí en el capítulo 3, versículo 23. ¿Están allí? Capítulo 3, versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y miren capítulo 4, también en el mismo versículo 23. ¿Están allí? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Observen ustedes, hermanos, entonces la explicación que el mismo apóstol
da a nuestra pregunta: ¿qué es esclavitud y qué es libertad aquí? ¿A qué esclavitud se refiere y a qué libertad se refiere? El apóstol Pablo nos está diciendo aquí mismo. En cuanto a la esclavitud, dice, es Agar. Noten el texto. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿A qué se refiere el apóstol con esclavitud aquí? Aquí con esclavitud se está refiriendo a Agar, como metáfora ciertamente. Se está refiriendo al pacto sinaítico con la nación de Israel, porque noten las palabras del texto, verso 24, la segunda parte. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos, ¿para qué? Para esclavitud. De manera entonces que aquí el monte Sinaí se convierte en el esclavo o esclavizante. La esclavitud entonces aquí es la del monte Sinaí. ¿A qué se refiere con el monte Sinaí? Hermanos, se refiere, como dice el mismo apóstol, al pacto del Sinaí. Y en este sentido, el pacto del Sinaí no se refiere al haber dado los 10 mandamientos, no, sino que el pacto del Sinaí se refiere al pacto que Dios hizo con la nación de Israel para tomarla como pueblo suyo y manifestar a través de ellos todo lo que él había querido manifestar en sombras y figuras hasta que viniera la simiente que había sido prometida. Pues ya leímos en el capítulo 3 que vimos que, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué está explicando el apóstol? El pacto sinaítico que hizo Dios con la nación de Israel fue algo que Dios introdujo para llevarnos ciertamente a Cristo, pero ese pacto, dice, los tenía confinados o los tiene confinados a todos los que pertenecen o son introducidos o incluidos en ese pacto hasta que llegara la simiente o la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, esto es Cristo. De manera entonces que aquí esclavitud simboliza a Agar, también como símbolo, simboliza el pacto sinaítico con la nación de Israel. Dice él mismo, es la Jerusalén actual, es decir, la Jerusalén material. El apóstol está diciendo, la esclavitud es la Jerusalén racial. Es decir, el judaísmo tradicional con todos sus ritos, costumbres, fiestas y ceremonias que solamente engendran esclavos a ellas por generación y por conversión, pero que no producen ningún efecto para salvación eterna. Tenemos que tener también en cuenta una cosa importante con el pacto sinaítico. El pacto sinaítico de tomar a la nación y manifestar la gloria de Dios no era un pacto salvador. No era un pacto que tenía el propósito de salvar. No, puesto que vemos que muchos de ellos terminaron en el infierno. ¿No es así? Hasta se abrió la tierra y se tragó a muchos, y otros fueron consumidos por fuego. Así que el pacto sinaítico, el pacto con la nación de Israel, no fue para salvar a la nación de Israel,
sino fue para usar a la nación de Israel para manifestar los propósitos salvadores en Cristo a través de los símbolos de la ley ceremonial. ¿Me siguieron? Pues esto era parte del plan de Dios, que antes que llegara la realidad que es Cristo, se anunciara por medio de sombras en profecías a través de los ritos de la ley ceremonial, la obra que vendría a ser Cristo después de acabadas todas estas cosas. ¿Me siguieron? Por esta razón, entonces, este pacto y esta ley que se impuso, que leímos en Deuteronomio, donde el Señor les dice: ustedes serán mi pueblo, si ustedes permanecen en todas estas cosas que yo les mandé, entonces habrá bendición. El Deuteronomio 28 lo pueden leer en su casa. Serás bendito en tu tierra, en la ciudad, en el campo, serás bendito en tu casa, serás bendito aquí, y tantas bendiciones. Pero si tú desobedeces, entonces serás maldito en la ciudad, maldito en el campo, y maldito aquí, maldito allá. ¿Están siguiendo? Esa es la esclavitud de la que está hablando. Mientras que la libertad que tenemos en Cristo, de la que habla el versículo, es precisamente que ya no estamos bajo ese pacto con la nación de Israel, ese pacto sinaítico, y no necesitamos de ninguna de esas cosas para alcanzar la promesa de salvación. Es más, ni siquiera los que estaban dentro del pacto sinaítico iban a alcanzar la salvación a través de ese pacto, pues sabemos de la condición humana, pues ellos mismos faltaron al pacto. Así pues, entonces, ciertos judíos, los que el apóstol llama falsos hermanos en el capítulo 2, versículo 4, pensando ellos en todos los siglos y milenios de tradición israelita y sin entender los propósitos de Dios y las etapas del plan salvador divino, querían transmitir ese judaísmo nacionalista a los nuevos creyentes gentiles. Veámoslo así. Ellos llevaban siglos, milenios, hermanos, con ese pacto sinaítico. Habían nacido, vivido y muerto por generaciones bajo ese pacto, procurando guardar todas los rituales que Dios había mandado a la nación como parte del pacto sinaítico, para representar sombra y figura de lo que habría de venir a ser Cristo. Y entonces llega Cristo y ellos, confundidos con los pactos, confundidos con la manera en que Dios estaba obrando su plan salvador, piensan y consideran y dicen: bueno, pues si Cristo, el Mesías, nacería de nosotros, de los israelitas, de los judíos, pues entonces, y los gentiles están creyendo, pues entonces los gentiles se tienen que integrar a nosotros. ¿Me explico? Ellos estaban pensando así, porque nosotros somos el pueblo del pacto, decían. Nosotros somos el pueblo de Dios, al que Dios ha bendecido por generaciones y milenios. Entonces estos que vienen a creer ahora en nuestro Cristo, nuestro Mesías, que nació entre nosotros, ellos se deben de acoplar a nosotros. Ellos se deben hacer israelitas como nosotros. Y parte de eso, o un aspecto fundamental de ese proceso, era precisamente la circuncisión. ¿Me están siguiendo? Pero noten que el apóstol les llama falsos hermanos.
Ellos no podían concebir un plan salvador divino que no los incluyera a ellos como raza, que no los incluyera con sus costumbres y tradiciones como parte esencial de esa salvación. Y de hecho hasta hoy ellos siguen creyendo eso. Los judíos hasta el día de hoy ellos siguen creyendo eso. ¿Por qué ven al cristianismo y a los cristianos hacia abajo? ¿Y por qué los desprecian? Porque para ellos son el pueblo que Dios escogió en el Sinaí. Para ellos son el pueblo del pacto allá en el Sinaí. Y ellos esperan o esperarían que todos vengan a ellos, que el mundo vaya a los judíos para creer. De hecho, desafortunadamente, hoy muchos, hasta que se llaman cristianos, siguen también pensando eso. Piensan que deben de ir a los judíos para creer. Pero noten pues que el apóstol les llama falsos hermanos a los que están predicando y creyendo esto. ¿Se fijaron? En el capítulo 2, versículo 4. Falsos hermanos, es decir, falsos cristianos. Les llama falsos. ¿Por qué les llama falsos? ¿Porque le caían mal? ¿Porque le causaron problemas? ¿Porque estaban en su contra? No. Porque el que no ha entendido que el judaísmo pactual, racial y tradicional no aporta nada a la salvación, que es en virtud de la unión con Cristo, no es un creyente. No es un hermano en la fe. Él no está en la fe. Él está fuera de Cristo. ¿Por qué los llama falsos hermanos? Por eso. Porque el que todavía no ha entendido que el judaísmo pactual, racial, tradicional, no importa para nada en la salvación, que es en virtud de la unión con Cristo, ese que cree eso no es un creyente. No es un hermano en la fe. El que todavía no entiende que el judaísmo pactual, racial y tradicional no tiene nada que ver con la salvación, no está en la fe. No es cristiano, sino que está fuera de Cristo. Y eso es lo que dice en el capítulo 5. Miren, en el versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Se fijan? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y vean el 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando el texto dice, de nada os aprovechará Cristo, en el versículo 2, no está diciendo que el poder y la obra de Cristo se vuelva ineficaz si alguien tiende a circuncidarse. No, sino que está diciendo, si tú adoptas la observancia de las costumbres judaicas y la ley del pacto ceremonial, y das por valioso pertenecer a la raza judía o israelita, para que favorezca o aporte a tu salvación, de nada te aprovecha que digas que también tienes a Cristo. Lo voy a repetir para que les quede más claro. Es como si el apóstol les dijera,
Si tú adoptas la observancia de las costumbres judaicas de la ley ceremonial y das por valioso pertenecer a la raza judía o israelita para que esto favorezca o aporte a tu salvación, entonces de nada te aprovecha que digas que también tienes a Cristo. Entonces, de nada te sirve que digas que también crees en Cristo. ¿Me explico? Muchas personas hoy en día hacen eso. Se dicen ser cristianos, pero valoran ellos, les parece algo muy valioso el ser de raza judía o de israelita. Ellos adoptan costumbres y prácticas de la nación de Israel, del pacto sinaítico, y dicen, es que no, es bueno, ayuda, o esto o lo otro, pero somos cristianos. Pues el apóstol dice, pues si tomas algo de eso, entonces de nada sirve que digas que eres cristiano. Si adoptas algo de eso, de nada sirve que digas que eres cristiano. Porque la gracia salvadora de Cristo y la salvación por las obras son antagonistas. Son tan antagonistas que nunca pueden subsistir una al lado de la otra. Son mutuamente excluyentes. La salvación por gracia en Cristo y la salvación por las obras son antagonistas, son enemigos. Y nunca pueden subsistir una al lado de la otra. Eso es lo que dice el versículo 3. Miren. ¿Están ahí? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Y la razón por la que el que se circuncida o se pone una kipá, ese gorrito que se ponen aquí arriba, los judíos, o se cambia de nombre, o adopta el idioma hebreo, o adopta las costumbres, o cualquier aspecto de la ley ceremonial para complementar o perfeccionar su profesión de fe, dice el apóstol, está obligado a guardar toda esa ley para salvación. Y por ende, está bajo maldición. Y esta persona lo tiene que hacer porque en realidad nunca tuvo a Cristo. ¿Me explico? En realidad nunca tuvo a Cristo y no tiene ninguna otra vía de salvación más que la obediencia perfecta a toda la ley ceremonial, lo cual es imposible. De manera que el apóstol lo que está diciendo es que cuando tú adoptas esas cosas para mejorar o complementar supuestamente tu salvación o tu vida cristiana, particularmente tu salvación, dice el apóstol, entonces estás obligado a seguir todo eso. ¿Por qué? Porque eso está demostrando que tú en realidad nunca tuviste a Cristo. Porque si lo hubieras tenido, lo hubieras valorado inmensamente por encima de todas esas cosas. Por eso el apóstol Pablo tenía por estiércol todos los aspectos relacionados con la pertenencia
al pueblo del antiguo pacto que ya está caducado. Dice Filipenses 3, 5, 8, se los leo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y dice el texto, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Qué impresionante es eso, ¿no les parece? ¿Cuántas personas hoy en día no procuran añadir una o alguna de estas o todas estas cosas a sí mismos, a su propia vida, a su propio cristianismo, para sentirse mejor? Miren lo que está desechando el apóstol por Cristo. 1, circuncisión, circuncidado el 8º día. 2, del linaje de Israel. 3, de la tribu de Benjamín. Hoy en día, hermanos, hay hasta páginas donde usted puede buscar a ver si su apellido es de origen judío. Y hay páginas también, de hecho, que supuestamente le otorgan un certificado que dice que usted es de ascendencia judía. Y hay mucha gente buscando esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué las valora? ¿Por qué las considera importantes? Porque está mirándolas como estos falsos hermanos. Y de hecho, si tiene la misma visión y el mismo entendimiento que estos falsos hermanos, ¿qué creen que sea? ¿Un verdadero hermano? Está mirando y valorando las cosas exactamente igual que los falsos hermanos. Pero miren al apóstol, dice, yo tengo todo eso. ¿Ustedes lo quieren? Yo lo tengo. Y para mí vale menos que nada. ¿Cuántos de los que se dicen ser cristianos no anhelan pertenecer al pueblo del que el apóstol dice, yo pertenezco y para mí eso es estiércol? Lo que impresionante. El apóstol Pablo mismo está diciendo, para mí pertenecer al pueblo, a la nación de Israel, es estiércol en comparación con Cristo. Impresionante. ¿Dónde quedan entonces esos que valoran tanto a Israel, a la nación de Israel? Que quieren hacerse judíos, que quieren introducir las prácticas judaizantes dentro de la iglesia. Ahora miren entonces la libertad de estar en Cristo. Esto es, que la unión del creyente con Cristo está libre de toda adición pseudocomplementaria para tener la verdadera vida de Cristo fluyendo hacia nosotros en virtud de nuestra unión con Él. Miren la libertad de estar en Cristo. No necesitamos nada de eso. No necesitamos ni la circuncisión. No necesitamos ser del linaje de Israel. No necesitamos trazar nuestra ascendencia a ninguna tribu.
No necesitamos ser hebreos ni hablar hebreo. No necesitamos ninguna de esas cosas características de la nación de Israel y del pacto sinaítico. No necesitamos traer en nuestros vehículos una banderita de Israel. No necesitamos de esos que dicen ama al pueblo judío y que cuanta cosa. No necesitamos absolutamente nada en ese sentido de esas cosas. Porque la unión del creyente con Cristo le hace libre de necesitar ninguna de esas cosas para que la verdadera vida de Cristo fluya hacia él. Impresionante, ¿no les parece? Miren el capítulo 5, versículo 4, ahí en Gálatas donde están. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Miren el contraste de las expresiones tener todas las cosas del pacto sinaítico como estiércol para ganar a Cristo y de Cristo os habéis separado. Miren el contraste, hermanos. El apóstol Pablo está teniendo todas las cosas del pacto sinaítico como estiércol para ganar a Cristo. Y aquí dice el texto, de Cristo se desligaron ustedes. Cuando abrazaron todas esas cosas y dijeron, yo quiero esto me sirve para mí, me ayuda a mi salvación, esto es importante en la salvación. De hecho, la versión latinoamericana dice en este versículo, de Cristo os habéis separado. Los que por la ley quieren alcanzar algo. Los que a través de todas esas cosas del pacto sinaítico pretenden tener una ventaja o un privilegio. ¿Y saben cómo dice la versión antigua? La Reina Valera antigua dice, vacíos sois de Cristo, los que agarráis todas esas cosas. Qué impresionante, ¿no les parece? Dice la versión antigua, vacíos sois de Cristo, los que toman esas cosas y valoran todas esas cosas. Todos los que esperan complementar su salvación, todos los que esperan o piensan que tienen una ventaja con eso, que tienen un beneficio, que tienen un privilegio, vacíos están de Cristo. Y esa es la razón por la que les dice, entonces están obligados a obedecer toda la ley. Porque están vacíos de Cristo ustedes. No les queda más. Pues ahora obedezcan toda la ley. No tienen a Cristo. Y cuando el apóstol expresa, de la gracia habéis caído, no está diciendo que alguien que ha estado en la gracia puede caer de ella, sino que es como si les dijera, si tú decías que eras creyente y que serías salvo por gracia, y ahora añades todas estas cosas relacionadas con el pacto sinaítico, ya no estás en la gracia en la que decías que estabas, sino que caíste de allí cuando adoptaste todo eso. ¿Me siguieron? No es que
cuando alguien de verdad está en gracia pueda caer de ella. Ya hemos visto que la gracia es eficaz. Sino que es una expresión que en el griego es como que el apóstol les está diciendo, si tú decías que eras creyente y que eras salvo por gracia, pero ahora añades todas esas cosas, abrazas todas esas cosas judaizantes que les decía, que el gorrito, que el idioma, que el manto de oración, unos hasta se compran su manto. ¿Han visto que en las, según librerías cristianas, también ya venden mantos de oración? Y se compran ahí su menorá ahí con sus 7 brazos y cuanta cosa. Dice, si tú abrazas todas esas cosas como cosas valiosas, importantes para ti, para tu salvación, entonces ya no estás en la gracia que decías que estabas, sino que te caíste de allí cuando abrazaste todo eso. Perdiste toda relación con la gracia cuando adoptaste alguna o todas esas cosas relacionadas con el pacto sinaítico como razón o complemento de tu salvación. Como razón o complemento de la gracia o como razón o complemento de Cristo. Si el mismo nombre, Yeshua o Yeshua HaMashiach, te parece algo fundamental para el cristianismo, dice el texto, de la gracia has caído. Que ahora te has ido a abrazar esos artilugios del pacto sinaítico, del pacto con aquella nación. Es como si nos dijera, no digas que eres salvo por gracia, porque tú te has desvinculado de Cristo. Estás vacío de Cristo cuando adoptaste todas esas cosas. No digas que serás salvo por gracia. No digas, sí, a Yeshua, a Mashiach, y el otro, soy salvo por gracia. No eres salvo por gracia. De la gracia caíste cuando abrazaste todas esas cosas. Y saben ustedes que ya se tienen hasta su Nuevo Testamento en hebreo. Sí sabían, ¿verdad? Y algunos defienden y dicen, no, es que se escribió en hebreo originalmente, nomás que los católicos lo cambiaron a griego. Es impresionante, hermanos, es impresionante cómo el judaizantismo se ha introducido en el evangelicalismo y defienden a capa y espada todas esas cosas. Pero el apóstol dice, no digas que serás salvo por gracia entonces, porque estás vacío de Cristo cuando adoptaste por todas esas cosas. Te deshiciste, te desvinculaste de Cristo mismo, de la persona de Cristo, de la unión con Cristo, y estás vacío de Él. Y ahora estás por tu cuenta. Cuán terrible condenación, ¿no les parece? Cuán terrible condenación es esa. Por eso la Escritura le llama maldición. Pues el apóstol mismo les dice a los Gálatas, ¿no saben qué es estar bajo maldición? De manera que la unión con Cristo nos ha libertado de la observancia de todas esas observancias rituales, ceremoniales, tradicionales
raciales que los judaizantes quieren agregar al cristianismo puro. Miren el versículo 6. Noten, porque en Cristo, miren la fórmula de la unión con Cristo. ¿Sí la ven? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y miren el capítulo 6, versículo 15 que dice, capítulo 6, versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. ¿Cuál nueva creación? La que vimos la ocasión anterior, ¿se acuerdan? En Cristo, en unión con Cristo, la circuncisión no tiene valor alguno. ¿Cuántas personas han dicho y están dispuestos en el evangelicalismo hoy en día? Se dicen cristianos, salvos por gracia, y son capaces de postrarse ante un judío de raza, si lo ven. Cuando el texto dice, eso no vale nada. El apóstol está diciendo, ser judío de raza no vale nada en Cristo. Así como no vale ser mexicano, así como no vale ser estadounidense, así como no vale nada ser nicaragüense, hondureño, guatemalteco, nada de eso. Nada de eso vale. No importa, dice. Un detalle adicional, hermanos, que quiero mencionar es que muy probablemente los judaizantes no solo era que exigían la circuncisión como un mero rito de iniciación, como para inclusión dentro del pacto, sino que probablemente algunos de ellos argumentaran que Abraham, al recibir la promesa de salvación por gracia en su simiente, le había Dios añadido la circuncisión como símbolo de la gracia recibida, y que eso entonces estuviera obligando a los otros a que lo hicieran. Pero hermanos, eso solo excusaría la circuncisión. En todo caso, si eso fuera así. Sin embargo, la circuncisión no fue dada, hermanos, como señal de gracia en este caso, sino en este sentido del pacto sinaítico, el pacto con la nación de Israel. Pero miren las palabras del apóstol. Mientras estés unido a Cristo, ningún ritual externo vale nada para salvación. La unión con Cristo en la nueva creación es todo lo que importa para la salvación. Es todo lo que vale para la salvación. Por eso no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Nos dice Colosenses 3:11. Impresionante, ¿no les parece? Por eso ya no hay nada de eso. Somos libres, libertados en Cristo de todo eso.
Por eso no importa tu raza, ni tu país, no importa tu procedencia familiar, si eres de alta alcurnia o eres del barrio, no importa ni tu apellido, no importa tu condición social, no importa tu condición económica, ni tu estado de salud siquiera. No importa si eres libre o si eres esclavo, y ni siquiera importa si estás en la cárcel. No importa si eres hijo del peor asesino o del más pobre pordiosero. Si tú estás genuinamente unido a Cristo, absolutamente nada de eso influye en tu estado de gracia y futura salvación. Absolutamente nada de eso vale ni influye en tu estado de gracia y en tu futura salvación. Oremos al Señor.